Nova Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente con una transmisión más que tiene este programa, La Fe del Creyente. Hay un programa que el Eterno ha dispuesto para que nos nutramos, nos alimentemos, encontremos buen pan, buen vino, buen aceite. Es una expresión y un lema de nuestra congregación. Y bueno, pues en verdad que es muy grato traer todo esto que el Eterno envía. Y bueno, cada vez más, no sé lo que pase contigo cuando has escuchado lo que aquí el Eterno te hace llegar, pero me parece que es bastante nutritivo. Y de eso se trata, de que tú estés bien nutrido para que estés segura de tu ser como creyente, de que no tengas duda alguna, al contrario, que tu corazón se afiance, tu convicción, tu seguridad igualmente esté al 100 o al 100 y más, váyase, que esté muy fuerte. Y bueno, pues a eso es a lo que el Eterno quiere que tú tengas, estés seguro de quién eres. Tengas esa identidad fuerte, tengas esa convicción fuerte de que eres un hijo de Yahweh, eres un hijo del Dios eterno, eres un hijo del Altísimo Dios de Israel, ¿sí? Que eres un hijo del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, ¿sí? Y eres, por adopción, gracias al sacrificio de Yeshua HaMashiach, por la sangre derramada en esa cruz, por creer en su nombre y por enfrentar el reto de hacer la voluntad de nuestro Padre Eterno, miembro del pueblo de Israel. Tú eres Israel. Así que vamos a empezar ahora con una temática que tiene continuidad con la anterior, que es la fe. Es una temática muy déjame te cuento mejor la historia, cómo estuvo esta temática que hoy traigo aquí. Mira, la temática se llama la fe de Jesús y la fe en Jesús. Primeramente te aclaro una cuestión. Estoy utilizando el nombre de Jesús porque así está planteada esta que te estoy comentando, la fe en y de Jesús. Está planteada en el pacto renovado, en lo que se llama el Nuevo Testamento. Ahí está planteado este tema que te estoy trayendo. Y es un tema que el Eterno puso en mí, en mi mente, en mi corazón. Desde por allá de octubre de 2020 estamos pues a un año y meses de ello. Y no había el Eterno dispuesto que saliera a la luz en la boca de su servidor, de su siervo, hasta esta ocasión. Y me lo dio en un momento en el cual estaba yo viviendo la justa misericordia del Eterno en forma de
afección en mi cuerpo, una afección que dejó dividendos muy altos y que fue enfrentada con fe plena, en hebreo, emuná, la fe completa, la fe segura, ¿sí? Sabedor de que era voluntad del Eterno y que estaba dispuesto a enfrentar la voluntad que fuera de Él, ¿sí? La que fuera, ¿sí? Así lo dialogué con Él en aquel momento. Cuando estaba precisamente viviendo los últimos días de esa afección, de esa justa misericordia del Eterno, es cuando me trae este tema que hoy te traigo. Déjame y te digo que aún estando en cama, ¿sí? Disminuido, el Eterno me tenía trabajando en su palabra, ¿sí? No dejó que perdiera ese momento en el cual estaba postrado y por tanto entregado a Él, ¿sí? Y bueno, ese es el resultado, lo que hoy traigo con ustedes y que va a darse a partir de varios programas, varias emisiones, transmisiones. Esta no es la única, es la primera. Digo, pero sí, no es la única, es la primera de ellas. Y bueno, traigo lo que el Eterno también ha dispuesto, traiga en esta ocasión, vaya, sí, ponga delante de ustedes en esta ocasión, sí. Déjenme entonces, antes de que me llegue la emoción de poder compartirles todo esto, me presento. Les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo a Ministerios, Congregación Judío Mesiánica y Nazarena. Yo le agrego Nazareno, y la razón es porque seguimos al Nazareno, sí, y somos de la secta de los nazarenos, entendida secta no con la connotación actual, sino con la de aquel entonces, un grupo, seguidores, etcétera, ¿sí? Y Java Ministerios transmite desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y bueno, también no quiero dejar de lado el invitarte a que todo lo que tú tomes para ti de Java Ministerios, lo compartas, incluida este programa, esta transmisión. Compártelo, porque en realidad trae una luz muy, muy, muy buena a la vida de cada uno de nosotros. La luz de Yeshua en su evangelio y la luz de la Torah. Ya te decía en el programa pasado, la Torah nos lleva a Yeshua, al Evangelio. Y Yeshua, el Evangelio, nos remite a la Torah. Un círculo positivo, un círculo de vida, ¿sí? Entonces, compártelo para que otros reciban esta luz, ¿sí? Para que, esperando que se rompa algo, que también el Eterno en esa postración que te refiero, me hizo ver que para estos asuntos hay algo que se opone y que se llama soberbia doctrinal. Y vaya que se ha vuelto cierto esto que te estoy diciendo. Se ha vuelto visible, más bien se volvió visible, se volvió sensible a un servidor, ¿sí? Porque uno, al traer esta luz, hay una reticencia, una resistencia, una oposición que está soportada en creer que lo que se tiene es todo lo que hay, y lo que se tiene generalmente es, en el cristianismo en general, lo que aporta el pacto renovado, los evangelios y los distintos libros, bueno, los relatos de la vida de Yeshua, que se le llama evangelios, vaya, y los otros libros que aparecen ahí también en el pacto renovado. Y ello ha derivado en una doctrina que está limitada, una doctrina que dada también la
el poco acceso al conocimiento de la Torah se ha prestado para tergiversarla, para torcerla. Y bueno, una de esas doctrinas es la doctrina de la gracia, ¿sí? Es la doctrina de la gracia, que no deja de ser cierto que estamos bajo la gracia, pero también estamos bajo la instrucción del Eterno, es decir, bajo su Torah, bajo su ley. Recuerda lo que te he dicho, y es importante que lo tengas en mente. Ley en el Nuevo Testamento no es la misma palabra a la que se alude en el Antiguo Testamento, vaya, ¿sí? En el Antiguo Testamento, incluso para la palabra ley, no hay una sola palabra, o sea, hay varias que se traducen con esa definición de ley, vaya. Y a la que te refiero es la Torah. Y la Torah, de entrada y como definición principal, es instrucción, ¿sí? Después se constituye una dirección del Eterno que da para nuestras vidas, ¿sí? Es una enseñanza de vida también. Y eso es ley también, vaya, ¿sí? En cuanto es una norma a la que si nos ajustamos, indudablemente que vamos a vivir bien y nos va a ir bien. Esa es la razón de la Torah. Entre otras cuestiones, hay otras maneras de entender la razón de la Torah. Y otra vez, bueno, te lo comento también, la Torah es para que tú conozcas al Eterno y sepas cómo servirle, ¿sí? Que ese conocimiento que tú vas tomando tome una forma real en un ministerio finalmente, vaya, sea una manera de servirle, ¿sí? La Torah también es forma de vida que anticipa también la vivencia en el mundo venidero, ¿sí? Entonces son varias maneras, digamos, si lo queremos ver en esos términos, de entender la Torah, ¿sí? Entonces, mientras que en el griego la palabra, si mal no recuerdo y no me equivoco, es nomos, vaya, ¿sí? Entonces ahí significa ley, exactamente ley, ¿sí? Anomía es andar fuera de la ley, vaya, anomos, estar fuera de la ley. Entonces, todo esto es importante que lo conozcan, ¿sí? Mas, sin embargo, te decía, la soberbia doctrinal es lo que impide muchas veces el que se pueda acceder a esta luz. Y mira, queriendo dar un voto de confianza, un voto de ignorancia, vaya, es que la Torah no se conocía, hasta hace poco se está conociendo, hasta este siglo se está conociendo, se está imprimiendo la Torah, vaya, sí, la Torah escrita, porque en el monte Sinai no solo se hizo la entrega de la Torah escrita a Moshe, también se le hizo la entrega de la Torah oral. Esa Torah oral que abre la comprensión, el entendimiento, la visión de la Torah escrita, la abunda, la aumenta, la clarifica, le da profundidad. Por tanto, es la llave que abre el entendimiento de la Torah escrita, esa que recibió Moshe. Entonces, bendito el Eterno que en Jabá Ministerios, sí, hay Torah oral también. Su siervo Jesús Fernando Isaac García, nuestro líder pastoral, nuestro pastor, nuestro roé, nuestro maestro también, en cada enseñanza de Torah, los martes a las 7, que es una enseñanza abierta, ahí se habla de Torah oral. La enseñanza a maestros a las 6 de la tarde, los martes también, esa no está abierta a todo el público, solamente a los estudiantes de Torah. Ahí también hay Torah oral, ¿sí? En los mensajes de Shabbat, el mensaje principal, también hay destellos de Torah oral para hacer comprensiva el mensaje, la enseñanza, en fin. Entonces compártelo porque lleva luz, ¿sí? Compártelo con tus vecinos, con tus amigos, con tus contactos, etc. ¿Sí? Sé portador de luz a través de lo que Jabá Ministerios te ofrece. Y te invito para que abreves en Jabá Ministerios toda la oferta que tiene para ti, ¿sí? Hay este programa, bueno, si empiezo por Shabbat. En Shabbat está el mensaje principal,
A las 11 de la mañana inicia nuestro servicio y viene terminando alrededor de las 2 de la tarde. Tú ves todo el protocolo, todo el esquema que tiene nuestro servicio en Shabbat, ¿sí? Ves la alabanza en vivo, nuestro grupo de alabanza, escuchas el mensaje central, etcétera, etcétera, vaya, ¿sí? Lo que sí no aparece, bueno, son las bendiciones de los diezmos y ofrendas, ¿sí? Es una, esa parte no se transmite, pero el resto sí. Entonces puedes tú estar en vivo viendo la transmisión, ¿sí? Y estar comentando si quieres en el muro de Facebook mientras se está transmitiendo. El lunes está un programa que se llama Retornando a la Verdad con nuestro hermano Guadalupe Estrada, ¿sí? Ayer martes, la enseñanza de Torah, ¿sí? Abierta al público. Hoy miércoles, la fe del creyente. Más tarde, la oración, ¿sí? Ahí es donde se conjunta lo que recibimos en Shabbat y la enseñanza de Torah, es decir, práctica y teoría, teoría y práctica. La práctica es hoy a las 19 horas. Es la práctica de lo que hemos aprendido. Teoría y práctica en Abba Ministerios. Así es la manera, ¿sí? El jueves, cada 15 días, está el programa de Mujeres en Elevación a cargo de nuestra hermanita Piti, ¿sí? Y bueno, aparte hay en el canal de YouTube distintas, los programas ya pasados, se van incorporando cada programa, así que puedes encontrar todos los programas, bueno, casi todos los programas que ha transmitido a Ministerios. Compártelos también. Y bueno, mi hermano, mi hermana, tú que nos visitas, tú que viniste a curiosear, qué bien que lo hiciste, atrévete a entrarle a la renovación de tu fe, ¿sí? A entrarle a esta revolución que está Abba Ministerios creando, no por cuenta propia. Es el Eterno que obra a través de nosotros, sus siervos, cada uno de los abaitas, ¿sí? Forma parte aún a la distancia. Tenemos congregantes en distintos puntos del orbe, a lo largo del continente americano, en Europa, en fin, tenemos distintas abaitas en otros lugares. No están con nosotros físicamente, presencialmente, de manera física, pero presencialmente están a través de la distancia. Y bendito el Eterno que dispuso de estos medios, por el cual tú me estás viendo, ¿sí? Para poder congregarnos, para romper, ¿sí? Con esa barrera de las paredes de la localidad y abrirnos a la geolocalidad, vaya, ¿sí? A la localidad amplia. Entonces, atrévete a formar parte. Y también, bueno, pues les comento, estamos por llegar el próximo 15 de abril, ¿sí? 14 de Nisan, a la primera fiesta, la fiesta de Pesaj. Pesaj quiere decir saltar, brincar, pasar. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Padre Eterno cuando liberó al pueblo de Egipto? ¿Sí? Cuando a su pueblo lo liberó de Egipto, ¿sí? Cuando pusieron en los dinteles de la puerta, ¿sí? En el marco de la puerta, pusieron la sangre del cordero que se les dio la instrucción de sacrificar, etc. Y esa fue la señal, que el ángel, ¿sí? Que fue enviado para ejercer el juicio que ya había emitido el Eterno, no tocara esas casas, las brincara. Pesaj, ¿sí? Eso fue lo que hizo. Entonces estamos por llegar también a esas, a esa festividad tan importante y que metafóricamente también tiene un significado para nosotros, porque tú también fuiste liberado de Egipto, ¿sí? Fuiste liberado de Egipto por Yeshua HaMashiach, el Cordero Santo, y la sangre está ungida en tus dinteles, ¿sí? En tus dinteles espirituales, ¿sí? En tus dinteles del alma, en ti está la sangre de Yeshua, ¿sí? Entonces los invito a que también no hemos todavía recibido la instrucción si se va a transmitir al menos una parte abierta o no, ya se considerará, pero te comento
que vamos a ministerios, se está tratando de caminar en lo que se llaman las sendas antiguas, lo que ya ha venido cobrando fuerza cada vez más, volver a las sendas antiguas. Eso es lo que estamos tratando de hacer en Java Ministerios. Y mira, hay gran testimonio, por cierto, el gran testimonio de nuestras hermanitas, hermanitos de Zumpango, el cual visitamos esta semana pasada. En verdad un gusto ver cómo la palabra del Eterno, cuando se cree, se tienen efectos. Un año tenemos en Zumpango y ha sido de frutos graduales, ¿sí? Que en esta cuarta ocasión que asistimos allá, fue una delicia ver los frutos en quienes viven allá. A quienes mando un gran saludo, a nuestra hermanita Rosy, la líder de Zumpango, tiene sobre sí la tarea de conducir a las ovejas jabaitas de Zumpango, que le digo, están teniendo un fruto precioso, fruto hermoso. Y vamos por las siguientes para que sea un fruto abundante, ¿sí? Y fíjate, lo que está pasando con ellos tiene que ver con este tema que te traigo también, con el tema de la emuná, ¿sí? Un sentido que tiene la emuná es que tú te avientas a accionar, vaya, ¿sí? Tú te avientas, tú confías y empiezas a accionar. Pero bueno, entraremos ya poco a poco. Vamos a prepararnos para empezar el tema de hoy. Amén. Muy bien, aquí estamos, empezamos. Bien, pues fíjate que es importante entender el encuadre, el contexto en el cual estamos viviendo, el contexto, porque es lo que hace que tenga relieve, que tenga importancia el tema que hoy te traigo. Mira, vivimos en un mundo muy turbulento, en un mundo que a la sensación que se tiene que es un mundo inestable, ¿sí? Es un mundo caótico, ya te lo he comentado en otras ocasiones. Entonces, este mundo caótico a los creyentes, bueno, al mundo en general, pero a los creyentes en específico, les plantea retos muy interesantes, nos plantea retos muy interesantes, que tienen que ver con el tema de la fe, con el tema de la emuná. Y mira, fíjate, ¿cómo le llamaría? Una creación muy pequeña, déjame lo pongo en esos términos. Le iba a decir ente, pero un ente tiene vida, vaya, ¿sí? Una creación del Eterno, porque es su creación, vino a poner al mundo de cabeza. Y esa creación pequeñita del Eterno, que incluso ni vemos siquiera, se llama virus, ¿sí? Y mira, el virus es una partícula de código genético de ADN o ARN que está encapsulada en una vesícula, bolsa de proteínas. Tiene una peculiaridad el virus. No se pueden replicar por sí solos. Por eso es que te decía que no le llamo ente, ¿sí? Porque no tiene vida en el sentido que nosotros le entendemos, vaya así, sino que necesita infectar células y usar los componentes de la célula huésped
para hacer copias de sí mismos, ¿sí? Y bueno, no pocas veces el virus daña o mata a la célula huésped en el proceso de multiplicación, ¿sí? Y los virus se encuentran en todos los ecosistemas de la Tierra. Incluso los científicos estiman que sobrepasan a las bacterias en razón de 1 a 10. Dice, puesto que los virus no tienen la misma biología que las bacterias, pues no pueden ser combatidos con antibióticos. Por eso, con esto del coronavirus, no se te da antibióticos, ¿sí? En cambio, para la neumonía, que es muy parecida al coronavirus, a los efectos del coronavirus, sí se te da antibiótico, ¿sí? Porque es bacteriana. Entonces, las vacunas o las medicaciones antivirales, lo único que hacen, bueno, primeramente no pueden eliminar, ¿sí? Lo que tratan de hacer es reducir la severidad de los efectos, vaya. O sea, simplemente lo que hacen es eso, vaya, sí. Y bueno, pequeña creación del Eterno, fíjate cómo ha puesto al mundo de cabeza. Cómo vino a desnudar, a descubrir situaciones que eran anómalas, pero a nuestros ojos parecían muy buenas, ¿sí? ¿Cuántos siervos del Eterno, sí? Y mira, aquí por siervos me refiero a aquellos que son fieles y a aquellos que son impíos o que buscan, o que tienen otras intenciones en su corazón, ¿sí? Hacían sanidades y, no sé, y ahora sí como lo decía Yeshua, que no toques trompeta, bueno, ellos tocaban trompeta, etcétera, ¿sí? Y sanaban de su puesto, y no lo dudo que haya sido así. El Eterno los usa de cualquier manera. Sin embargo, se denotaba, al menos así lo dejó ver a mí también, el Eterno, la soberbia que había detrás de todo ello. Y mira ahora, este pequeño, esta pequeña creación que te refiero, el virus, no lo pudieron enfrentar. No pudieron enfrentarlo, simplemente no pueden hacer algo en los términos que lo hacían. Y esto me recuerda una historia que está escrita en el Midrash, ¿sí? Es uno de los libros que el pueblo judío tiene para entender la Torah, para aprender la Torah, ¿sí? Y ahí se escribe Torah oral también, ¿sí? Y eso que te voy a referir, lo puedes encontrar en internet. De hecho, yo lo encontré en internet, ¿sí? Refiere al emperador Tito. El emperador Tito conquistó Jerusalén, y profanó el templo de Elohim. Sí, dice el tratado Gitín, sí, que cuando conquistó el templo, dice que tomó con la mano a una prostituta y entró con ella en el lugar santísimo. Eso tiene implicaciones muy serias, ¿sí? Y no solo eso, extendió un rollo de la Torah debajo de él y cometió un pecado. Tuvo relaciones sexuales sobre ese rollo de la Torah. Sacrilegio, vaya, así, en verdad. Bueno, eso fue lo que hizo, entre otras cosas. No te relato más cosas, ¿sí? Y blasfemó el nombre del Eterno, diciendo: he vencido al rey en su propio palacio. Días después, se embarca para volver a Roma. Y el Eterno entonces provoca una fuerte tormenta, ¿sí? Da instrucción a los ángeles del mar, ¿sí? A los ángeles del agua, ¿sí? A los ángeles de los vientos, y una fuerte tormenta azota la embarcación, levanta grandes olas y puso al barco de Tito en peligro de zozobrar.
Y Tito dice, el Dios de esta nación solo tiene poderes en el agua aparentemente, dijo sarcásticamente. Ahogó la generación de Enosh, ahogó la generación del diluvio, ahogó al faraón y su ejército. Hashem no pudo vencer mientras estuvo en su propia casa. Tuvo que esperar a que llegara el océano para matarlo. ¿Sí? El Eterno lógicamente le dijo, Rasha, malvado, vaya, sí. Te castigaré con una de mis creaciones más pequeñas. Ojo, aquí viene el parecido a esta historia, a lo que está ocurriendo ahora. ¿Sí? El Eterno le encomendó al ángel del mar calmar las olas ante esta actitud de Tito. Y Tito llegó a Roma, donde fue recibido con trompeta, con bombo, con celebraciones triunfales, vaya. Fue pues al baño a refrescarse y le ofrecen una copa de vino, ¿sí? Después de tomarla, un pequeño jején, como del tamaño de un zancudo, entró en su fosa nasal y luego penetró en su cerebro. Ese jején permaneció vivo en la cabeza de Tito y comenzó a golpear su frente. Tito no podía encontrar descanso ni de día ni de noche. El jején taladraba incesantemente dentro de él y sufrió así por 7 años. ¿Sí? 7 años, un número con un significado muy importante. El 7 habla de la plenitud de nuestro Padre Eterno. Ese es el significado que tiene el 7. Y un día, en esos 7 años, pasó por donde trabajaba un herrero. Y al escuchar al herrero martillar sobre el yunque, el metal, el jején paró de taladrar. Dice Tito, finalmente llegó mi alivio. Y ordenó que un herrero martillase todos los días ante él en el palacio. Cuando el herrero enviado al palacio era un gentil, Tito le pagaba por sus servicios, vaya. Pero si era judío, recuerda que Tito fue a conquistar Jerusalén y por supuesto tenía animadversión por los judíos. Si era judío, Tito se abstenía de pagarle y le decía, para ti es suficiente con verme a mí, tu enemigo, sufrir. Después de 30 días, el jején se había acostumbrado a escuchar el martillo y volvió a golpear dentro de la cabeza de Tito. Aquí viene lo sorprendente y lo sobrenatural. Cuando murió el malvado emperador, Tito, su cabeza fue abierta para encontrar, ¿sabes qué? Al jején. Y para sorpresa, tenía el peso de una golondrina totalmente desarrollada. Aquí, ¿qué fue lo que ocurrió? Hashem castigó a Tito bajo un principio espiritual que se llama Midah, Neged, Midah, medida por medida. Tito ingresó a un lugar al que no le pertenecía, el templo de Elohim en Jerusalén. Así el jején invadió un lugar donde no pertenecía. No pudo haber existido naturalmente. ¿Dónde? El cerebro de Tito. Ojo con este principio espiritual. Ya te lo he comentado porque es la manera en que el Eterno nos supervisa a nosotros. Así como Tito se vanagloriaba de su fortaleza, lo que hizo nuestro Padre Eterno fue castigarlo con criaturas más débiles. Un jején. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, la historia se repite ahora. El mundo tiene su jején. Y ese jején se llama coronavirus. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, todo esto ha trastornado por completo, vaya así, al mundo y ha puesto en crisis la fe de no pocos creyentes. Mira, cuando se dio esto del coronavirus, un hermano, porque daba ministerios, continuó congregándose. 1 o 2 ocasiones solamente suspendió, sí, pero
asistíamos a la congregación, al espacio común, estábamos sentados uno al lado de otro, quien quería ponerse cubrebocas se lo ponía, quien no, yo fui uno de ellos, vaya, sí, y otros más, sí. ¿Por qué? Pues porque teníamos nuestra fe muy, muy fuerte. Sin embargo, uno de los hermanos dice, mira, es que dice el Señor que no tentarás al Señor tu Dios. Y dijo Jesús que hay que darle al César lo que es del César. Recuerdo muy claramente esos argumentos. Y le decía yo, bueno, ¿y qué pasa con lo que nos dijo Jesús? Porque no le decía yo Yeshua, porque era un creyente que no está acostumbrado a los nombres santos. Jesús dijo que nos daba poder para ayudar serpientes y escorpiones y que, bueno, nada nos haría daño. ¿Dónde queda eso? Y le decía, y también nuestro Padre Eterno dice que si oyemos su voz, si obedecemos sus mandamientos, las enfermedades de Misraín no nos llegarán. Y el coronavirus es una enfermedad de Misraín, es una enfermedad de Egipto. Dos promesas, una dada por la boca del Eterno y otra dada por la boca de Mashiach, de Jesús. Entonces, ¿a quién le hago caso allá? Y le dije, yo le hago caso a Jesús y le hago caso a mi Padre Eterno. ¿Sí? Eso fue mi argumento. Pero fíjate, un creyente de muchos años, de más de 15 años, teniendo esa actitud, en lugar de asumir con valentía, ¿sí?, en Emuná, la situación que estamos viviendo, porque finalmente en Emuná todo es voluntad del Eterno. El coronavirus es voluntad del Eterno. ¿Sí? Y bueno, pues esto es importante que lo entendamos. Ahora, fíjate la turbulencia también que caracteriza a este mundo. El Rab Shaulo nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, y mira la descripción que hace. Escúchala y ve mentalmente lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Sí? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Metrosexuales sería un ejemplo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ojo. ¿Cuántos hijos de papá y mamá tienen 40 años y todavía están ahí con ellos? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim. ¿A dónde te lleva este mundo? ¿A amar los placeres? ¿A vivir esta vida bien, intensa, porque es la única vida y no hay otra? ¿Mentiras y la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué es la más importante? El mundo venidero y la eternidad en ella como promesa de Yeshua. ¿Sí? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y mira, piedad habla, sí, de bondad, de generosidad, pero también habla de ser pío, de tener devoción para nuestro Padre Eterno. ¿Sí? Entonces, tanto lo uno como lo otro simplemente niegan la eficacia de ello. ¿Sí? Entonces te das cuenta que como ahí estás viendo en términos de una descripción del humano de los últimos tiempos, ¿sí? De los hombres en el sentido amplio del término, vaya, por eso hablo de humanos. Ahí los tienes tú, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre actualmente? El mundo trastocado por la corrupción, el mundo trastocado por la violencia, por lo ilícito, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí lo tienes. Y no estoy diciendo que estos días son los últimos días. Yo creo que faltan todavía muchas señales. A nuestra generación no creo que nos vaya a tocar 2, 3, 4 generaciones, quizás todavía no. Pero ahí estará ya cumpliéndose la voz profética de el Rab Shaulo.
¿Sí? Entonces, para todo esto, ¿sí? El Eterno, cuando concibe la creación del mundo, ¿sí? Y hace el diseño de la creación, que se llama Torah, ¿sí? Ese plano arquitectónico con el cual se guió para hacer la creación, ¿sí? Bueno, él sabía que iba a ocurrir todo esto, porque al humano le dio el libre albedrío, ¿sí? Entonces, la libre decisión implica que tú estás ante la opción de tomar lo que te ofrece Él, o simplemente no tomarlo. Y el no tomarlo, ahí en Deuteronomio 28, está muy claro, del versículo 15 en adelante, lo que implica no tomarlo. Y del versículo 1 al 14, lo que implica sí tomarlo, ¿sí? Entonces, es una libre decisión. Entonces, Él concibió desde ese entonces, incluso desde antes de la creación, porque la Torah misma, vaya, está antes de la creación misma, fue concebida por el Eterno. Está el nombre de el Mashiach. ¿Sí? Está el nombre de Mashiach. Entonces, desde ese entonces, el Eterno estableció un plan de salvación. Y ese plan de salvación es lo que nos tiene aquí. Y te estoy hablando de emuná, mi hermano. Estoy hablando palabras mías y palabra del Eterno de emuná. Porque yo tengo la convicción de lo que te estoy diciendo. Y te estoy dando las fuentes. ¿Sí? Ahí están las fuentes. No lo digo yo, pero estoy convencido de ello. ¿Sí? Entonces, ahí precisamente fue donde el Eterno concibió de que el mundo debía ser salvado. Y mira, déjame decirte que realmente la creación lo creó con el atributo de Elohim, el atributo de justicia. Pero cuando se da cuenta de que el mundo no aguantaría la justicia de él, entonces es que crea en misericordia. Continúa la creación con misericordia. Hace que el mundo obre gracias a su misericordia. Y entonces aparece Yahweh, nuestro Padre Eterno. ¿Sí? Y sigue todavía. Y te hablo palabra de Muná en cuanto a que cada aflicción que estamos viviendo, voluntad de Él, por cierto, tiene tras de sí, o dentro de ella, o empapada de ella, como lo quieras ver. Primeramente la misericordia, va por delante la misericordia del Eterno. Y la justicia queda detrás de la misericordia. Por eso la expresión justa misericordia, ¿sí? La misericordia es la palabra que tú escuchas al final. Y se queda detrás la palabra justicia. Justicia y misericordia juntas. Porque además, en su misericordia, te da la dosis necesaria de sufrimiento para que tú reacciones. No te da más de lo que puedas soportar. ¿Sí? Porque quiere que retornes a Él. En el amor que te tiene y en la gracia que deposita en ti, es que aplica su justa misericordia, por muy dolorosa que parezca. Ahí está su justicia y su misericordia, pero la justicia detrás de la misericordia. Y eso de lo que estoy hablando es emuná, que es lo que nos atañe en este tema. ¿Sí? Entonces, así es como se prepara el plan de salvación. Y mira, te digo algo también importante. Recuerda, estamos estableciendo el contexto en el cual vamos a desarrollar toda esta temática, para que no te me desesperes. Pero es necesario que vaya de esta manera, al menos así lo ha puesto en mi corazón el Eterno, para que caigan los 20, como decimos, para que te caiga el 20, o sea, para que te llegue el entendimiento, ¿sí? Para que poco a poco tú empieces a decir, ay, sí es cierto, oh, no lo había visto de esta manera, etcétera, 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 ¿sí? ¿Sí? Entonces, mira, en Yeshua, en Jesús, vaya, ¿sí? Encapsulado dentro de él, Yeshua, vaya, ¿sí? Confluyen la fe incircuncisa de Abraham y la fe circuncisa de Abraham. Déjame te explico, ¿sí?
Abraham, recuerda que es el padre de la fe, el paladín de la fe, ¿sí? Y por él estamos aquí, porque es el padre de la fe de los gentiles, pero también es el padre de la fe del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando el Eterno le dio la instrucción de salir de la tierra de Ur, hizo Lech Lechá, se dejó el lugar donde vivía, se fue del lugar donde vivía, pero también hizo Lech Lechá en él mismo, empezó a quitarse todo aquello que había aprendido en la tierra de Ur para asumir la cultura que le estaba proponiendo nuestro Padre Eterno. Y una cultura, déjame te lo digo, un paréntesis, una cultura es todo aquello que nos permite enfrentar la vivencia en este mundo, nuestros conocimientos, nuestros productos tecnológicos, un cuchillo, estos lentes, etcétera, es parte de la tecnología, pero también es parte de la cultura que nos permite enfrentar las cuestiones diarias, vaya así. Bueno, él dejó toda esa cultura de que Ur era miembro de la corte del rey en la tierra de Ur, y se fue deshaciendo de esa cultura para asumir la cultura del reino, la cultura del cielo. Hizo Lech Lechá en ese sentido, y geográficamente también hizo Lech Lechá, salió de un lugar en el que vivía para ir a otro lugar. Estamos hablando de geografía, vaya, ¿sí? Cuando sale de la tierra de Ur, ¿sí? Sale por instrucción del Eterno, sal de ahí, vaya, le dice, pero no le dice a dónde va a ir. Y lo hace a ciegas, vaya. Fíjate, esto es importante porque ahí estamos hablando de la emuná, ¿eh? Esa de la cual vino a hablar esa figura que se llama Jesús, que realmente debiera ser llamada como se llama realmente, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Salió, pero no estaba circuncidado. Sin embargo, tuvo confianza, tuvo seguridad, tuvo firmeza, tuvo emuná en lo que el Eterno le estaba proponiendo. Y salió, y caminó, ¿sí? Bueno, pues, hasta que llegó el momento en que le dijo el Eterno, se tienen que circuncidar para que pueda haber continuidad en el plan que yo tengo para ti. Y le mostró sueños de su descendencia, del pueblo de Israel, ¿sí? De las 12 tribus, le mostró el sufrimiento de la esclavitud en el cual viviría su descendencia, etcétera, ¿sí? Y entonces se circuncidó, se hizo, bueno, el Brit Milá, ¿sí? Que es el pacto de la circuncisión, un acto físico, un hecho físico que tuvo un efecto en lo espiritual, ¿sí? Recuerda, si tú has llegado por primera vez o tienes poco tiempo, o mi hermano no conoces de esto, recuerda que hay un mundo espiritual real, ¿sí? Y ese mundo espiritual determina el mundo material. Un ejemplo negativo, la brujería. Los brujos hacen un efecto, y no porque vayan y físicamente te hagan alguna cosa, sino que espiritualmente lo usan. Utilizan las fuerzas espirituales de maldad. Sí existe el mundo espiritual de maldad, pero también el de bondad, el de nuestro Padre Eterno, ¿sí? Entonces, en Yeshua HaMashiach, cuando Él viene con un propósito determinado, ¿sí? Para rescatar lo que se había perdido, para traer, para sacar de lo perdido a lo que se había perdido, vaya así. Pero cuando ve que dice a lo suyo vino, esto que te estoy diciendo, pero los suyos no lo recibieron. Y los suyos no es todo el pueblo de Israel, ¿eh? Recuerda que nuestro Mashiach era un rabí, un raboní, maestro de maestros, un rabí, un maestro. Pues los suyos, los maestros, los sabios, los sabedores de la Torah, no lo recibieron. Aun cuando a los 12 años les dio una lección doctoral de Torah. Un pequeño de 12 años, ¿sí?
Y es cuando dice, con la mujer sirofenicia, ¿sí? Cuando dice que va la mujer y lo sigue y le dice que salve, sane a su hija que estaba poseída por un demonio. Y es cuando dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Y refiere el tema de la mesa, o sea, los hijos de Israel comen en la mesa, el pan es para los hijos del Eterno, para los hijos del Rey. Y la mujer le dice, y eso, bueno, nos echa los perrillos, los incrédulos, perrillos es incrédulo. Y le dice la mujer, bueno, los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de los hijos del Rey. Que le dice, grande es tu fe, mujer, hágase como tú quieres. Se abre la puerta para la incircuncisión. Él vino a los circuncidados, al pueblo de Israel, para no encontrar la fe que él esperaba encontrar. Y encuentra fe en la incircuncisión. Es cuando se abre la posibilidad que es cierta y ahora me tiene aquí delante de ti, ¿sí? Así como tú estás delante de mí, aunque no te veo, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Por eso vamos lentamente, porque vamos a entender la fe en Jesús, en Yeshua, y la fe de Jesús, la fe de Yeshua. Te reitero, utilizo Jesús porque está planteado así en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, pero vamos a ir poco a poco deslizando todo para entender que realmente necesita replantearse y usar la convicción, la concepción, la visión del mundo, la manera de hablar, los términos que utilizaba, la figura que está encapsulada dentro de Jesús, que se llama Yeshua Mashiach, ¿sí? En Yeshua confluyen estas dos circuncisiones, circuncisión y circuncisión, para reconciliación, para redención, para salvación y para vida eterna. Pero no de todos, aunque está planteada para todos, sino de aquel que cree en Él y tiene la fe de Él. ¿Sí? O sea, si tú recuerdas, dice la Escritura que aquellos que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Él, eterno. ¿Sí? Entonces aquí está precisamente, nosotros creemos en el nombre de Yeshua, creemos en la sangre de Yeshua, creemos en el sacrificio de Yeshua, creemos en su oferta de reconciliación, de liberación, de redención, de salvación y de vida eterna que Él nos hace. ¿Sí? Entonces aquí es para los que tienen ambas fees, para los que creen en Él y los que tienen la fe de Él. En general se enseña a creer en Él, pero no la fe de Él. Bendito el Eterno, y me plazco en decirlo de veras, me complazco en decirlo. En Ministerios estamos conociendo la fe de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Hasta antes de la venida de Yeshua prevalecía el efecto del acto de desobediencia del primer Adán. ¿Sí? Aún prevalecía ese efecto. Y con Yeshua se materializa un efecto totalmente distinto. Un segundo Adán, que lleva al hombre a romper con el exilio causado por aquel primer Adán. ¿Sí? Es el efecto de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Pero tiene que ser con la fe en Él, y para llegar a vida eterna con la fe de Él. Te reitero la cita para que vayas y la veas porque el tiempo está por terminar. Apocalipsis 14:12. ¿Sí? Ahí en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe
de Jesús, así dice en la Reina Valera 60, ¿sí? Y la fe de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Ve, escudriñalo. Este versículo lo he planteado a aquellos que sustentan la doctrina de la gracia y han guardado silencio ante este versículo. Esa es mi vivencia. Entonces, aquí está el aguante. Fíjate, paciencia, te decía, habla de el aguante esperanzador y alegre. Eso es lo que significa la palabra griega que está ahí escrita y que se traduce como paciencia. Entonces, si lo dijéramos en los términos como te lo estoy diciendo, diría, aquí está el aguante esperanzador y alegre de aquellos que están reservados para Elohim, de aquellos que están reservados a través de Yeshua HaMashiach. Y agrega, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué son santos? Porque guardan los mandamientos de Elohim y porque tienen la fe de Yeshua HaMashiach. Así de rápido, aunque toda esta transmisión, este tema nos llevará a entender a la mayor plenitud a la que quiera el Eterno llevarnos esta expresión, ¿sí? Y bueno, el tiempo está por terminarse. Un gusto saludar a todos mis hermanos y perdón que nuevamente no los saludé. En verdad, un gusto que estén aquí. Respondieron positivamente a esta santa convocación, ¿sí? El Eterno les invitó, en su corazón puso, les redarguyó quizás. Qué bueno que están aquí, un gusto saludarles a todos y cada uno de los que están aquí en este momento, los que estamos congregados, porque estamos congregados en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Aquí estamos en su nombre, aquí estamos recibiendo sus enseñanzas, aquí estamos recibiendo aquello que el Eterno ha dispuesto para nosotros, ¿sí? Y en verdad, mis hermanos, qué gusto que estén aquí, porque yo también quiero verlos. Como vi a nuestros hermanos de Zumpango, que a un año de distancia hay frutos deliciosos en ellos. ¿Sí? Un año fue lo que tuvieron para dar esos frutos. ¿Sí? Necesitamos replantear nuestra relación con nuestro Padre Eterno y creer. Actuar con esto que recibimos en Abba Ministerios. No necesitas entender, me dijo un día el Eterno. No necesitas entender para actuar. Actúa primero y luego entenderás. Y así ha venido ocurriendo. No descartando flaquezas, no descartando dudas, por supuesto. Somos carne, de repente las situaciones nos pegan, pero salimos adelante. Gracias a nuestro líder en la fe, llamado Yeshua HaMashiach. Gracias al consumador de la fe, el que la madura, el que la lleva a término, el que la pone a punto, y se llama Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Mis amados hermanos, nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Para continuar con esta temática que apenas empieza, mis hermanos. Hoy hemos tratado de establecer solamente el contexto para entrarle a la enseñanza. Un gusto saludarles. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Abba Ministerios, congregación judío mesiánico nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Shalom.